Aquí estoy con ustedes, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, franciscano capuchino, sacerdote católico, y estamos en este programa o en esta serie de programas que se titulan Seguidores del Camino. Estamos tratando una serie de temas muy interesantes que aparte de quienes me han escuchado directamente, para otros lo habrán escuchado quizá en YouTube. Algunos han tenido muy buena audiencia. Ojalá que sigamos o sigan aprovechando la oportunidad para enriquecer su experiencia de fe y vivir una fe, pues así, diríamos, responsable, ¿no? Responsable en nuestra vida, porque eso es lo que necesita nuestro mundo y necesitamos nosotros para sentirnos realmente felices con nuestra experiencia de fe, vivirla con responsabilidad, con autorrealización de lo que somos y de lo que vivimos. Bueno, pues hoy nuestro tema es la lucha de la fe frente al fundamentalismo religioso. Es un problema realmente serio en nuestra vida, en la historia de la Iglesia, en la historia de las religiones, y sigue siendo hoy un problema serio, y no fuera de la Iglesia, en nuestra Iglesia católica. Yo no me voy a meter ahora a hablar del fundamentalismo en otras religiones o en otras experiencias religiosas, sino dentro de la Iglesia, de nuestra Iglesia católica. El término fundamentalismo religioso creo que es familiar a muchos, y se ha llegado a ver, ¿no?, realmente como pues es una actitud que perjudica, que nos hace incluso temer, ¿no?, de que hasta qué punto realmente no sé, es práctico, es benéfico, merece la pena ser una persona religiosa. A mucha gente no le gusta hablar del fundamentalismo, ¿verdad? O no le gusta decir que somos fundamentalistas los cristianos, que es un sinónimo de fanático, ¿verdad? Porque pues va unido a la ignorancia. Sin embargo, y quizá por eso, pues claro, se ha querido disimular y hemos hablado más del celo, el celo por la fe, así como los judíos, y San Pablo habla del celo por la ley, por las tradiciones mosaicas. En nuestro caso, pues se habla por este celo por nuestra fe, por esta religión que es, hemos dicho durante mucho tiempo, la única verdadera, y el celo por evangelizar para que todo el mundo crea y se salve, se bauticen y tengan asegurada la vida eterna. Todas estas ideas son de tipo fundamentalista, y la Iglesia las ha tratado de implementar, de imponer inclusive, y luchar contra lo contrario a través de las cruzadas, de las guerras religiosas y de la Inquisición. Son estos tres fenómenos que se han dado en lo largo de la historia, desde los primeros siglos hasta los años de la 16-17, con la Inquisición, que ha habido en distintos tiempos fuerzas mayores, o que algunos han predominado más o menos, en esta lucha por la ortodoxia de la fe, ¿no?, contra propios y ajenos, es decir, con los de afuera, tanto en las cruzadas como en las guerras religiosas, como en la Inquisición, que ha sido pues una guerra contra los propios cristianos,
por distintas razones. Bueno, también se practicó, la Inquisición también se ocupó a veces de otros que no eran cristianos como judíos para obligarlos a creer o a convertirse al cristianismo. Ante todo, quizá a algunos lectores no les sea claro el significado del término, pero les voy a dar otros términos sinónimos como el exclusivismo, el integrismo, el radicalismo religioso. Exclusivismo, es decir, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. El radicalismo religioso, el radicalismo en el sentido de que o eres cristiano o no eres nada, ¿no? No hay de otra, o eres pagano, ¿no? El integrismo, el querer pues fundamentar todo en unas cuantas verdades y no salir de ahí o no dar oportunidades para que haya no sé, otras opiniones, otro modo de mirar a la vida, a la realidad, a la fe, a las prácticas religiosas. De tal manera que quien no se atiene a ciertas normas o prácticas, pues queda excluido, pero hasta con la condenación eterna, o debe ser sacrificado, como pasaba con la Inquisición. Nos vamos a centrar en lo que al cristianismo en la Iglesia Católica se refiere, que es el ámbito que nos va a ocupar estos 30 minutos. Ante todo, tomemos en cuenta que el fundamentalismo abarca tres áreas principales. Una, el sistema. Otra área son los medios y otra es el fin. Es decir, en relación a nuestro credo, ¿no? Y en relación a nuestro modo de relacionarnos con nuestra religiosidad, vamos a ver lo que se refiere al sistema, a los medios y al fin. Lo explicaré uno por uno para no entretenerme demasiado. Al hablar del sistema, nos referimos al sistema religioso, en nuestro caso a la Iglesia Católica, que desde los primeros tiempos proclamó que fuera de la Iglesia no había salvación. Esta afirmación, atribuida a San Cipriano, obispo del siglo III, que bajo diferentes formulaciones se ha ido proclamando a lo largo de los siglos, se apoyaba inicialmente en el hecho de que ya en el siglo I se había predicado el Evangelio en el mundo conocido, que era el Imperio Romano, y en el siglo IV se había establecido el cristianismo como religión oficial, obligatoria del imperio. Y solamente en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por el Papa Juan Pablo II ya a finales del siglo XX, se da una visión más ecuménica. Es claro, en el estudio de la historia de la Iglesia, que la doctrina fue un caballo de batalla que se cobró muchas víctimas a lo largo de los siglos. Y frente a ello surgió la institución de los concilios, que tenían como objetivo principal combatir las herejías, condenar a los herejes si no renegaban de sus errores y aceptaban la doctrina definida por la autoridad eclesiástica oficial. Hay un autor pues conocido, español, filósofo, Manuel Olasagasti, que escribe que las iglesias han buscado tradicionalmente seguridad en un depósito revelado como conjunto de dogmas unívocamente establecidos, pero con frecuencia lo seguro se torna peligroso. El evitar inquietudes al pueblo sencillo, los motivos pastorales pueden llevar al encierro en lo doctrinal, al celo de la ortodoxia, a la pureza de la doctrina, con la posible secuela de evasión del mundo y una esterilidad religiosa. Bueno,
Hace poco, hace un momento, mencionaba cómo el Concilio Vaticano II había apuntado pues hacia una actitud ecuménica, y de hecho pues se publicaron varios documentos sobre el tema, uno de ellos sobre la libertad religiosa, otro sobre las relaciones con las iglesias no católicas y con otras religiones, pero en la misma Constitución apostólica sobre la Iglesia, que es pues una de las más importantes, se dice no podrían salvarse quienes, sabiendo que la Iglesia católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Bueno, eso es una afirmación, pues diríamos, muy común en aquel tiempo, que en cierto modo se mantiene hoy, pero añade en unos números después: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. En otras palabras, traducido en palabras así sencillas, lo que nos viene a decir el Concilio Vaticano II en esas palabras, que bueno, son de hace ya más de 50 años. La teología también ha evolucionado un poquito más desde entonces. Pues es que quien no se quiere salvar no se salva, y el que quiere salvarse se salva. Sí, Dios te ha puesto ese deseo de salvarte y Dios te va a dar los medios para encontrar la verdad. Tú no te quieres salvar, estás cerrando los ojos a la salvación y pues ahí te mueres, ¿no? También quiero poner de relieve que cuando hablamos de salvación no pensemos prioritariamente en salvación eterna. Hablemos de estar, o sea, cuando tú caminas en el error, estás condenado. ¿Estás condenado a qué? Pues no sé, a ser infeliz, a no ser feliz. O sea, la salvación no es solamente o no precisamente ir al cielo. La salvación es vivir en la verdad, vivir en el amor, vivir en Dios, vivir en esa experiencia de una vida que tiene como marco Dios, que es nuestro Dios y nuestro Padre, ¿no? Por eso vamos a ver, tengo aquí otra cita del Concilio Vaticano II que dice: salvar al cristianismo como última palabra de Dios, originalidad absoluta, insuperabilidad e incomparabilidad frente a las demás religiones. Eso pues es un poco ya fuera de esa actitud ecuménica, pero que era una opinión común y que pues también lo cita este autor, Ola Sagasti. O sea, no podemos presentar el cristianismo como una experiencia religiosa de salvación cuando la ponemos con esos tintes también tan fundamentalistas, es decir, de que es insuperable, es incomparable y no hay nada que pueda tener no puede tener una semejanza con el cristianismo, ¿verdad? Como si fuera la única religión revelada, cosa que, pues bueno, tradicionalmente la Iglesia ha dicho que las tres religiones reveladas eran el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, cosa que, pues sí, es verdad, pero no es la única verdad. Es decir, hoy día la opinión común de los teólogos, y estoy totalmente de acuerdo, es que todas las religiones y todas formas de religiosidad tienen su dosis de revelación. ¿En qué sentido? En el sentido de que son una manifestación de Dios. O sea, la revelación no se refiere a que tengamos documentos. Si el cristianismo tiene
y el judaísmo tienen la Biblia, el judaísmo el Antiguo Testamento, nosotros además el Nuevo Testamento, el islamismo, el Corán. También hay otros libros, otras religiones asiáticas que tienen sus escritos de carácter pues también revelado, religioso, pero no es lo único. Lo más importante es cómo Dios se manifiesta en la conciencia de las personas. Dios ha puesto en nosotros ese sentido religioso para buscarle, para necesitarlo en nuestra vida, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a hacer una breve pausa y seguiremos enseguida con el tema. Bien, seguimos. Pues lo que decía sobre este fenómeno de la revelación, ¿verdad? De que todas las formas religiosas tienen una experiencia de revelación que no hace falta que esté sistematizada a través de escritos, sino que está allí, en la conciencia de los pueblos y en la conciencia de los creyentes. El Concilio Vaticano II significó una apertura de la Iglesia al mundo, como lo quiso el Papa Juan XXIII al convocarlo. Una apertura que fue más un esfuerzo que una realidad. La Iglesia, pues, en cierto modo, no estaba del todo preparada para esa apertura. Digamos, en general, pues había muchos grupos de resistencia que se manifestaron precisamente después de publicar los documentos del Concilio Vaticano II. Entonces originó muchos capítulos dolorosos frente a muchas resistencias y heridas que todavía no se acaban de superar. Varios documentos del concilio son el exponente de esta voluntad de apertura, que se expresa principalmente con dos palabras que las hemos de grabar en nuestra mente y familiarizarnos con ellas: ecumenismo y libertad religiosa. Ecumenismo es el promover la unidad con todos los creyentes, y la libertad religiosa es respetar la conciencia de cada persona creyente. Al respecto, escribe el citado autor, Manuel Sagasti: el cristianismo es la apertura, como Dios es el abierto y Jesús vino a abrir y que nadie cierre, o estaría fatalmente destinado a ser superado. Fíjense. Es decir, el cristianismo o se abre en el ecumenismo, en el respeto, la libertad religiosa, o queda superado. Cuando Jesús remite al Espíritu, no hace otra cosa que invitar a sus seguidores a la libertad, porque sólo así serán discípulos del que vino a liberar. Entonces, pero cuando nos agarramos a elementos del sistema religioso y damos más fuerza, como Jesús lo dice en la conversación con la samaritana, al lugar donde adoramos a Dios, al modo como lo hacemos, etc. Entonces, cuando surgen esas actitudes fundamentalistas, fanáticas y carentes de respeto a los demás, considerándonos los únicos que viven en la verdad. La confusión y el esfuerzo se dan en la Iglesia desde sus inicios. La confusión en doctrinas y el esfuerzo por aclararse, y por resolver esas confusiones. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, tenemos un testimonio claro de cómo el cristianismo se abre camino en el judaísmo para dar origen a una secta, como así se considera el cristianismo en los primeros años, bastantes años, perseguida a muerte por las innovaciones que quiere introducir con el bautismo y al manifestarse como seguidores del camino de Jesús.
En cierto modo, una primera etapa concluye con la conversión de Saulo. Sin embargo, en la comunidad de Jerusalén, los mismos cristianos y sus representantes principales, que son Pedro, Santiago y Juan, no ven claro si los gentiles, es decir, los que no son judíos, podrían recibir el bautismo. Fíjense, podemos decir, ¿pero cómo? Pues no dijo Jesús, vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pedro necesitará algunas señales que están ahí, testimoniadas en los Hechos de los Apóstoles, para entender la universalidad del bautismo. Y sin embargo será hasta el Concilio de Jerusalén, en el que estarán presentes Pablo y Bernabé, representantes de los gentiles, y Pedro, Santiago y Juan, representantes de los circuncisos, que se aclarará el tema con estas palabras de Pedro. Nosotros creemos que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Todos nos salvamos pues por la misma gracia, que es la gracia de Jesucristo. No hay una fecha exacta sobre cuándo fue este concilio de Jerusalén, pero parece que fue hacia el final de la década de los 40, 47 al 50. Durante 3 siglos el cristianismo se sigue considerando como una secta religiosa originada del judaísmo y crece entre dos enemigos: el judaísmo, hasta su dispersión en el año 70, y el Imperio Romano hasta la conversión del emperador Constantino en el año 313. A partir de este tiempo, las luchas se darán dentro de sus propias filas y tendrán como objetivo ciertos puntos de doctrina sobre la persona de Jesús, de lo que se originarán un buen número de herejías. Herejías defendidas por grupos de cristianos, de católicos, y inclusive también sobre la autoridad del sucesor de Pedro, cuya controversia culminó con el cisma de Occidente, que se tiene lugar en el siglo XI, el cisma de Oriente y Occidente, que ocurrió el año 1054, en el que se produjo la mutua separación y excomunión entre la Iglesia Católica en Roma, con el Papa como obispo de Roma, y los jerarcas eclesiásticos de la Iglesia Ortodoxa, especialmente el Patriarca Ecuménico de Constantinopla. Luego pues tenemos otros asuntos como son las cruzadas, un punto muy diríamos vidrioso dentro de la Iglesia, muy controvertido, pues mientras la autoridad oficial pontificia y algunos santos animan a los cristianos a luchar por la defensa de los santos lugares, otros, como San Francisco de Asís, y los pronunciamientos actuales de los últimos papas las han calificado de innecesarias y contrarias a la fe en un Dios que es Padre común de todos los creyentes. Tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Francisco nos han dicho que la guerra en el nombre de Dios no tiene sentido. En relación a la doctrina y al sistema de gobierno de la Iglesia, pues tenemos la Reforma Luterana, que provocó la mayor contienda interna de la misma en la Iglesia. Aunque las 95 tesis de Lutero estén centradas en el tema de las indulgencias y de la salvación, sin embargo, al ser rechazadas por la autoridad romana en 1520 y excomulgar a Lutero, al año siguiente se desató la guerra entre distintos grupos cristianos que originó el derramamiento de sangre durante 200 años, lo que se llama las guerras religiosas. Y luego, pues, el tercer capítulo es de la Inquisición, otro capítulo muy triste, muy dramático,
El término Inquisición se refiere a las instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. El Papa Inocencio III, al lanzar una campaña de reforma de la Iglesia, puso las bases para la creación de la Inquisición, que tiene como iniciador oficial al Papa Gregorio IX y como objetivo prioritario la lucha contra la herejía, particularmente de los cátaros y albigenses. Estamos hablando del siglo XIII, principios del siglo XIII. Y en 1252 el Papa Inocencio IV autorizó el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos, es decir, para que los acusados abjuraran de sus errores o supuestos errores, tal como se veía entonces la doctrina. Si bien el Concilio Vaticano II dio inicio a un camino de ecumenismo o apertura al respecto, a la comunión e incluso unión con otras confesiones cristianas, si bien este concilio se sentó a la mesa de diálogo con el mundo para hablar de los temas más variados y preocupantes de la sociedad, y si bien el concilio reconoció los valores espirituales y semillas del verbo en otras religiones no cristianas, la reacción de algunos obispos y grupos eclesiásticos, así como de gran parte del clero y de los fieles en los años posteriores al Concilio Vaticano II, no ha sido favorable a tales aires renovadores. Decía al inicio que el fundamentalismo religioso en la Iglesia, además de referirse a los sistemas, se refiere también a los medios que estos sistemas usan para conseguir su fin. Los medios en la Iglesia no son violentos físicamente, pero pueden serlo moral y emocionalmente. En la actualidad no son. De hecho, todavía en la mitad del siglo XX, la formación espiritual que se daba en seminarios, casas religiosas, colegios católicos echaba mano del miedo a los castigos eternos para garantizar el fruto de las enseñanzas. Sin embargo, muchos de los alejados de la Iglesia, millones de ellos, recibieron esta clase de formación que era la misma en casi todos los países católicos. Y al respecto tengo aquí una cita de un libro que escrito por uno de estos católicos, educado en un colegio católico, que escribe un libro, Dios y yo, y que dice: reconozco que en mi caso las cosas empezaron a torcerse desde los inicios de mi programación como católico en un colegio de curas a los que no guardo ningún rencor, sino más bien lo contrario, y para colmo me fueron aprobando los cursos con una generosidad que nada tenía que ver con mis esfuerzos. Pero fíjense la primera frase: reconozco que en mi caso las cosas empezaron a torcerse desde los inicios de mi programación como católico en un colegio católico. En relación al fin, el fundamentalismo de la Iglesia Católica está centrado en la salvación eterna. Todo está orientado en eso. De manera que lo importante en la vida es la muerte, tener la muerte de los justos. Por no vivir la salvación como experiencia que abarca toda la vida, muchos piensan que hay un tiempo para gozar de la vida y otro para trabajar o para sufrir. Tener una buena muerte es morirse en gracia después de haberse confesado, haber recibido la unción de enfermos, o extremaunción, como se llamaba antes, la comunión eucarística y la bendición papal. El fundamentalismo católico piensa que si uno cumple los mandamientos de Dios y de la Iglesia, él ya ha cumplido. Si además hace alguna limosna a la Iglesia, es miembro de alguna cofradía, lleva el escapulario y no hace mal a nadie, ya hasta puede ser que Dios le salga de bien. El fundamentalismo se queda en los mínimos y en la pasividad. Es más importante para un cristiano fundamentalista, es más importante no hacer el mal que hacer el bien. Por eso, este fundamentalismo ahoga la fe, porque la fe es
abrir caminos al amor, a la misericordia, abrir caminos al compromiso, abrir caminos a la misión que Jesús nos ha propuesto, que es ser luz del mundo y sal de la tierra, de tal manera que, brillando nuestra luz ante los hombres, la gente dé gloria a Dios. Y basta, dé gloria a Dios. Esto es lo que Jesús nos propone. ¿Dónde queda la preocupación para la salvación eterna? Dice San Pablo, habéis sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Así que mantengamos este ideal, ser luz del mundo, ser sal de la tierra, para quienes nos ven, nos conocen, puedan creer en este evangelio de la vida, en este evangelio del amor y de la misericordia, que es el corazón de todo lo que Jesús nos ha enseñado, de todo lo que Él ha vivido y de lo que nosotros llamamos la religión católica. Ser testigos del amor, de la gracia, de la esperanza de Cristo, porque en Él está la vida y ha venido para que tengamos vida y vida abundante. Paz y bien.